Hola a todos, bienvenidos a Blackbox, un canal de trading algorítmico. Hoy vamos a estar programando nuestra primera estrategia en Python. Esta estrategia, que es de las bandas de Bollinger, ya la compartí en mi canal de Instagram. Si todavía no me seguís en Instagram, te invito a seguirme, que ahí estoy compartiendo contenido corto muchísimo más frecuente. En el día de hoy vamos a hacer, como les dije, lo que es las bandas de Bollinger. Vamos a programar la estrategia desde cero, es decir, vamos a agarrar nuestro Python vacío y vamos a ir viendo cómo lo fuimos rellenando. No voy a estar codificando en vivo porque si no esto podría tardar horas, obviamente, pero la idea es lo que les digo, es ver cómo es una estrategia, cómo se programa en Python, ver los diferentes pasos, cuáles son los pasos importantes sobre todo, y para que ustedes también vean cómo se hace. Y obviamente me gustaría compartirles este código, pero todavía no sé cuál es el formato con lo que voy a hacerlo. Me refiero a que me gustaría hacer algo para que también seamos interactivos en Instagram, etcétera, pero bueno, todavía no lo tengo muy definido. Así que sin sacarles mucho más tiempo, vamos a ir directamente a Python y vamos a ver cómo se hace una estrategia, cómo se codifica y cuáles son los puntos importantes para tener una estrategia rentable y además que sea consistente, es decir, que tengamos los datos correctos, que estemos evaluando bien el riesgo, las rentabilidades, etcétera. Así que vamos a ello. Bueno, gente, ya llegamos a Python. Esto es PyCharm, que es el idle que se lo suele llamar, o la interfaz que yo uso para Python. Me parece que es una de las mejores porque además es gratuita. Y creé una carpeta especial para todo el contenido de YouTube, obviamente. Yo tengo todo lo mío, pero acá tenemos todo el contenido de YouTube. Y va a ser esto, ¿no? Tenemos un archivo de configuración que les voy a estar contando en breve qué es este archivo de configuración. Y vamos a tener diferentes archivos tipo Python, ¿ok? Todo lo que termina con .py es un archivo Python, así que bueno. Sé que hay mucha gente que tal vez todavía no sabe nada de Python, creo que eso sería para otro momento, el aprender desde cero Python. Pero como les dije, yo lo que les voy a estar enseñando es las diferentes partes del código, por qué hice en el código, digamos, por qué lo utilicé así. Y además es dándoles consejos a ustedes para que lo puedan utilizar después cuando tengan el código en su propio ordenador. Piensen que acá en principio no hay que saber programar, solamente hay que entender qué es lo que está sucediendo y bueno, y ir trabajando sobre eso. Así que la estructura es la siguiente, es una estructura que para mí, ¿por qué la dividí en tantas funciones, digamos? Para que ustedes sepan dónde ir a buscarlas, más que nada. Ese fue mi objetivo. Podría haber puesto todo en un script, que es lo que se llama, o sea, cada uno de estos es un script, ¿no? Lo podría haber puesto en uno solo, pero para mí, sinceramente, es muchísimo mejor que ustedes tengan como muchísimo más estructurado, así les permiten entenderlo, ya que es mucha información de una. Así que, sin ir mucho más, tenemos lo que es funciones. Todo esto es lo que yo llamo funciones, son funciones que nos van a servir alternativas, ¿no? Como puede ser el cálculo, no sé, por ejemplo, ahora vamos a ver que aquí hay unas funciones de configuración que nosotros detectamos automáticamente. Después tenemos la parte de creación de data frame, puse por ejemplo que es una función, ¿no? Si vamos más abajo, vamos a ver que hay la parte de inicialización de variables también. Acá esto tal vez es muy importante que cuando vos ves algo que diga def y un nombre, como acá def iniciar variables, quiere decir que es una función que se va a llamar luego en nuestro código. Pero nuevamente, en principio no tienen que entender la lógica de Python. Podrían empezar a utilizar este código sin entenderlo del 100%, pero bueno, es importante también que lo sepan. Y acá vamos a tener otras estadísticas, ¿no? Donde vamos a hacer la ejecución principal, que ahora después les cuento, que no se vuelvan muy locos, y vamos a estar calculando, como les dije, valores, etc. Después tenemos todo lo que es estrategias. Acá para mí la idea es que ustedes tengan todas las estrategias. En este caso, como dije, vamos a hacer una estrategia de bandas de Bollinger, que les repito, que si no saben lo que son las bandas de Bollinger, que vayan a mi Instagram, que vean el primer video de la saga de estrategias rentables, que es de las bandas de Bollinger, donde les explico qué son las bandas de Bollinger, cómo se utilizan y todas las reglas que hay que seguir. Fíjense lo que es nuestra estrategia. Son literalmente 2 líneas de código y acá podemos jugar lo que nosotros querramos, ¿ok? Pero bueno, no los voy a volver loco ahora, lo voy a explicar un poquito más adelante. Y acá va a ser el más importante, es cómo se ejecuta todo y sobre esto vamos a estar trabajando. Después tenemos rentabilidades. Acá es un módulo también en donde se van a calcular las rentabilidades. Fíjense que hay mucho comentario en donde podés ver acá, por ejemplo, cómo se calculan las rentabilidades, qué es lo que se utiliza. Bueno, está todo comentado para que sea fácil para ustedes. La idea de esto es eso, sacar las rentabilidades, que al final es lo que importa, y con las lógicas de Python. Y acá un par de tablas de resúmenes donde vamos a estar dando lo que son tablas resúmenes, que son muy importantes para entender los resultados. La idea mía fue simplificar
simplificarlo lo más posible para que a ustedes después les sea muchísimo más sencillo. Y por último, van a ver que todo lo que empieza con 0, ¿no? Son todo lo que son funciones que se utilizan, y después en el 1 es el archivo que realmente se ejecuta. Lo que les digo, no les voy a explicar tampoco cómo funciona Python, cómo funciona mi lógica, y acá hay un disclaimer, es que no tiene que ser óptimo, ¿no? O sea, no vayan a venir y digan, vale, pero este código no está optimizado. Eso no importa en este momento, nosotros estamos aprendiendo, esto es básico. Entonces, bueno, básico, ¿no? Obviamente depende de tu nivel, pero lo importante es que esto sea funcional para ustedes, ¿ok? La optimización, me refiero a cuanto a código, de velocidad de ejecución, etcétera, la podemos ver en otro momento. Es algo que tenemos que preocuparnos cuando vayamos a operar realmente. Pero en este momento la verdad que la optimización de tiempos no es tan importante para alguien que está empezando. Entonces esta es una estructura que para mí es sencilla para alguien que empieza, que está muy dividida y que me parece que les va a aportar mucho valor. Así que bueno, como les dije, vamos a estar utilizando la estrategia de banda de Bollinger y bueno, vamos a ir paso a paso cómo se crea el primer bot de trading algorítmico, ¿no? Cómo se crea esta estrategia y cómo es lo que nosotros vamos a hacer. Para eso vamos a ir al módulo de estrategias y vamos a ver que acá llamamos una estrategia que yo lo llamo ejecutor, que es main. Main significa principal, digamos, que es donde se va a estar ejecutando como la raíz del código, donde se va a ajustar como el tronco del árbol, digamos, ¿no? Y acá voy a ir pasando poco a poco y les voy a ir comentando. Como ven acá les dije, está comentado. Lo que es lo primero que nosotros vamos a hacer cuando estamos haciendo es crear nuestro data frame. DF es data frame o es la base de datos o la tabla, depende cómo lo quieran llamar, muy comúnmente conocidas como data frame. Y vamos a utilizar la función create data frame. Para los que no recuerdan, create data frame va a estar en funciones. Y acá simplemente, si no se acuerdan, ponen un control F y ponen, create df y ya venimos acá y nos llevo acá. Fíjate cómo lo dice, cómo serían los comentarios. Vamos a construir un data frame con OHLCV, que para los que no sepan es Open, High, Low, Close and Volume. Y para cripto vamos a usar Binance. Y para FX, Forex o CFDs vamos a usar MetaTrader 5. Y eso va a depende el ticker o el símbolo que vamos a utilizar. Esto está todo comentado y es muy sencillo de seguir. ¿Ok? Acá fíjate cuáles son los intervalos temporales que admitimos, etcétera, etcétera, etcétera. En principio, ustedes acá no van a tener que hacer nada, excepto seleccionar cuál es su símbolo o su ticker. Y yo para esto, yo lo tengo muy diferente en mi configuración habitual, porque como entiendo un poco, como realmente yo hago muchas pruebas, lo tengo diferente. Pero para ustedes creé un archivo de configuración, ¿vale? Que es este config.csv, que básicamente csv es una forma tipo plana, que es separated value, o sea que básicamente es algo más fácil para leer y más rápido. Y lo que yo lo haría es, lo abriría esto con Excel. Y acá nada, todo está configurado a su entorno. O sea, ustedes se bajan este archivo, ejecutan, que ahora después les digo cómo ejecutar, y les va a salir. Y acá vamos a tener información, ¿no? Vamos a ver que tenemos un montón de información y esta es la parte que ustedes van a ir tocando para, si quieren optimizar una estrategia, ir probando con diferentes activos, bueno, lo que ustedes quieran. Entonces, la parte importante, ¿no? Es, vamos a tener key, que es el valor del parámetro que nosotros queremos cambiar. Vamos a tener value, que es el valor que va a tomar ese parámetro. Y en realidad todo esto no le den bola, o sea, sí a la descripción porque pueden leer qué es, pero al tipo es el tipo de valor que yo necesito en Python. Luego, nuevamente todo esto es de programación, con lo cual no se vuelvan locos. Como ven acá vamos a estar analizando el símbolo o el ticker NDX, que es el símbolo de Nasdaq que usamos en MetaTrader 5, y vamos a usar un intervalo de 4 horas, ¿ok? Es un gráfico de 4 horas. Adicionalmente tenemos otra variable que es un flag, que básicamente los flags te indican si voy por un lado o voy por el otro, es como un árbol de decisión. Y acá tenemos que flag long, que es 1. 1 significa que sí, o sea, ¿no? 1 sí y 0 no. O 1 true, 0 false. O sea, esto es como lenguaje binario. Entonces, bueno, vamos a ver que esto es una estrategia en largo. Y acá vamos a estar haciendo backtesting. Bueno, nada, o sea, esto es lo que les digo acá. Por ejemplo, si el flag backtesting es 1, es los años que tenemos de out of sample. ¿Ok? Bueno, acá es un poco antiintuitivo con lo que les dije anterior, que es 1, 0. Esto puede ser 1, 2, 3, 4. Pero bueno, nada, yo lo tengo así. Realmente lo podría estandarizar en el futuro para todos ustedes. Pero bueno, ahora entendamos que es así. Vamos a estar trabajando sin apalancamiento, ¿vale? Y vamos a estar utilizando el ATR, que es para el stop loss,
que es 14 y va a estar multiplicado por 1,5. Fíjate que es la longitud de la TR y el multiplicador. Y para mí lo más importante, acá que les voy a contar ahora, hay una serie de API keys que van a tener que usar. API key, para los que no saben lo que es una API, es una conexión entre nuestro programa y otro programa. En este caso, los otros dos programas van a ser Binance y Darwin X0. Darwin X0 va a ser para MetaTrader 5. Ahora les explico bien y bueno, para que no se líen mucho, les explico bien que esto lo van a tener que rellenar con sus valores. Obviamente yo no puedo compartir esto porque son datos privados míos y bueno, va a estar seguramente blurreado en el video. Y por otro lado tenemos lo que son los parámetros de bandas de Bollinger. Tal vez lo dejé todo en este archivo de configuración para que ustedes vengan y les sea sencillo tener todo en uno. A veces puede ser muy abrumador tener toda esta información, pero para mí tenerlo todo en uno también tiene muchísimo valor. Así que, bueno, sin más, vamos a ver que las bandas de Bollinger realmente tienen dos parámetros, que es la desviación estándar que tiene de la media y la longitud de las bandas de Bollinger. Acá vamos a usar dos desviaciones estándar, que no lo tocaría porque eso es la clave de las bandas de Bollinger, y después lo que sí tocaría es la longitud, que es 10 periodos en este caso. Bueno, gente, con eso termina la parte 1 de tu primera estrategia rentable en Python. Vamos a hacer seguramente 3 partes, obviamente lo vamos a estar cortando, pero bueno, me parece una buena parte para cortar, donde van a ya saber cuál es la estructura que vamos a estar utilizando, donde tuvieron un buen paneo, digamos, de todo lo que son los módulos que vamos a estar utilizando. Y en el próximo vamos a ir directamente a la estrategia, vamos a ir un poco más a las rentabilidades y vamos a analizar seguramente en la tercera parte lo que es los datos en sí, ¿no? Las rentabilidades, qué utilizar, vamos a estar tocando conceptos de drawdown, vamos a estar tocando conceptos de normalización y todo eso es para que ustedes puedan tomar decisiones informadas y en base a datos. Así que ya saben, si quieren aprender más sobre trading algorítmico, los invito a seguirme. Los espero para la parte 2. Chao.